¿Quién no recuerda la época dorada de Nintendo? Gracias a la gran N, la industria de los videojuegos se salvó tras el fracaso que provocó Atari y su juego de E.T., provocando que la industria de los videojuegos no se viera como algo redituable. Sin embargo, llegó Nintendo con NES, en donde se vieron nacer franquicias que incluso hoy en día siguen vigentes. Nintendo ha cambiado en muchas veces la industria de los videojuegos y creando estándares en la industria, cambiando así por completo para mejor. En esta ocasión hablaremos de por qué Nintendo fracasó con el Nintendo 64, siendo esta una consola más potente que su rival, la PlayStation 1. Tú sabes quién vive en 3D. Tú sabes quién está bajo control. Tú sabes quién tiene 4 veces más entretención. Tú sabes quién rompe las barreras. Tú sabes quién es el más buscado. Tú ya lo sabes. El juego es Nintendo 64. Con Nintendo 64 juega el mejor. Nintendo gozaba de gran fama en la industria de los videojuegos a finales de los 80 y a principios de los 90, en aquel entonces con su consola de 32 bits, la Super Nintendo. Sin embargo, la gran N estaba planeando ya lo que sería la siguiente consola. Así fue que junto con una alianza con Sony, desarrollarían la Nintendo PlayStation, consola que tendría una ranura para cartuchos supuestamente de NES y SNES, así como una unidad lectora de CD, un formato que en aquel entonces era una buena opción para comenzar a desarrollar videojuegos en él. Sin embargo, Nintendo descartaría la idea de seguir con el proyecto con Sony, pues no le agradó la idea que Sony se llevara todos los ingresos con la unidad de CD y que Nintendo solo en la parte de los cartuchos. Así Nintendo dejaría sin previo aviso a Sony y formaría una alianza con Philips para el desarrollo de esta unidad, que al final no se concretó, pero esa es otra historia. Sony se sintió humillada, algo que se toma muy en serio los nipones cuando se habla de honor, así que decidieron hacer ellos su propia consola de videojuegos, la PlayStation 1. Así fue que en 1994 Sony lanzó su consola con gráficos en 3D y cinemáticas impresionantes. Mientras tanto, Nintendo aún seguía en el mercado con su Super Nintendo, con la cual trató de competir con ella mientras desarrollaban lo que sería su sucesora, la Nintendo 64. Para que la Super Nintendo pudiera competir contra la PlayStation 1, desarrolló técnicas así como tecnologías para que sus juegos lucieran mejores y con aspectos 3D. Juegos como Donkey Kong Country usaron pre-renderizado para lograr ese efecto 3D, y en Star Fox el chip Super FX para lograr polígonos en 3D. Esto ayudaría a que la Super Nintendo peleara un poco más en sus últimos años de vida. No fue hasta 1996 que Nintendo sacaría por fin su Nintendo 64, con 2 años de atraso contra la PlayStation de Sony, quienes le llevaban una ventaja en el mercado. Hay que recordar que la industria de los videojuegos antes de la salida de Sony aún era muy joven. Muchas compañías no sabían qué era lo que los consumidores querían. Muchos competidores lanzaban plataformas de videojuegos y fracasaban porque no tenían la experiencia que Nintendo tenía en aquel entonces. Pero ¿cómo es que Sony logró triunfar? Durante el tiempo que estuvieron trabajando en conjunto, Sony aprendió mucho de la gran N, por lo que entendían lo que la industria quería y al parecer lo comprendieron muy bien, ya que la PlayStation nos ofrecía juegos más maduros y oscuros, por lo que muchos jugadores quienes buscaban algo más que lo que ofrecía Nintendo lo encontraban en PlayStation. Nintendo 64 no era una mala consola, pero había algunas variantes que afectaban mucho para lograr competir contra la PlayStation. La consola de Sony mostraba juegos más grandes e increíbles con cinemáticas más vistosas y una mayor variedad de sonidos en el audio. Unit
pues gracias al formato de CD, los cuales tenían una capacidad de 700 MB a comparación de los cartuchos de Nintendo de solo 64 MB. Desde aquí, el primer error de Nintendo, optar por los cartuchos. ¿Pero por qué? Nintendo siempre ha tratado de lidiar con la piratería y sabía que si optaban por el formato de CD, su consola, así como muchos juegos, serían pirateados en este formato, y aunque en el formato de cartuchos también se podía lograr, era mucho más costoso, por lo que Nintendo optaría por este formato solo para evitar que los juegos fueran pirateados. Y tal como Nintendo temía, la consola de Sony fue pirateada, así como sus juegos. Esto ayudó a impulsar a que la consola se vendiera aún más y fuera más exitosa, pues un juego pirata costaría solo una pequeñísima parte que un juego de Nintendo. Si de por sí el formato de CD de los juegos originales de PlayStation 1 eran más baratos comparados con los de Nintendo, que costarían el doble o hasta 3 veces más, siendo esto un factor muy atractivo para los consumidores. La Nintendo 64 era más potente si hablamos de hardware. Si comparas un juego entre las dos consolas, puedes ver que la consola de Sony se muestra pixeleados y con efectos de sierra en los bordes, cosa que en la consola de Nintendo se ven más nítidos y sin esos cortes de sierra en las orillas. Sin embargo, por el poco espacio que ofrecía el formato de los cartuchos, las desarrolladoras no podían explotar sus juegos como lo podían hacer en PlayStation 1. Sumado al gran error de decidir seguir usando cartuchos, Nintendo no sacaría juegos para un público un poco más maduro, considerándose hasta la fecha una compañía dedicada para un público con juegos más infantiles y para toda la familia. En PlayStation 1 vimos nacer la saga de Resident Evil, así como Silent Hill. What is this? What's going on here? Ofrecían una experiencia completamente diferente y algo que el público, quienes iban creciendo, estaban buscando. Algo curioso es que el presidente de la compañía de Nintendo en aquel entonces, Hiroshi Yamauchi, mencionó que el fracaso de la consola se debió a que los japoneses solo les gustaban los juegos deprimentes, los cuales se encontraban en PlayStation 1. Sin duda, el mayor error de Nintendo fue el decidir cortar relaciones con Sony sin siquiera avisarles, pues gracias a esto la propia Nintendo había creado a su competidor más grande y que hasta la fecha sigue vendiendo millones de consolas en el mercado. Está claro que todo habría sido diferente si Nintendo PlayStation hubiera nacido. Nintendo seguiría triunfando en el mercado, sin embargo, gracias a esto también se logró una evolución en la industria de los videojuegos, pues así como Nintendo con la salida de NES cambiaría por completo la industria, así lo haría la PlayStation 1. La Nintendo 64 no es una mala consola y nos ofreció juegos muy buenos, pero sus limitaciones en los cartuchos no logró explotar el potencial de la consola al máximo. Aún así, la Nintendo 64 también nos ofreció cambios en la industria, como el uso de la palanca en vez de una cruz, así como el poder jugar con 4 jugadores a la vez, y cómo se debe desarrollar juegos de plataforma con el aclamado Mario 64. Pero dime tú qué crees que hubiera pasado si Nintendo cambiaría su formato por los de CD. ¿Lo hubiera ganado a la PlayStation 1? ¿O su derrota era inevitable por la mentalidad de la compañía al no querer ofrecer juegos para un público más maduro? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, te pido que me regales un me gusta y compartas con tus amigos. Eso me ayudaría mucho y te lo agradecería bastante. Suscríbete al canal si no lo estás para ver más videos así. Por mi parte es todo y nos vemos hasta la próxima.